Hola, buenas. Bueno, ante todo, gracias. Me voy a presentar. Soy Almudena García Manso, profesora del área de Sociología de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos. Este trabajo es un trabajo conjunto titulado Infoxicación y machismo, denigración de las mujeres en la publicidad en radio. Digamos que está dentro de dos proyectos I+D+I que tratan del tema de publicidad en radio. Introducción. Bueno, para comenzar el trabajo, la exposición del mismo, en la introducción, bueno, pues he visto necesaria hacer alusión a la revisión obligatoria bibliográfica de estudios sobre publicidad en radio y mujer, ¿no? En contexto España, y ya no solo en cuanto a la revisión como tal, sino las diferentes líneas por las que derivan y sobre todo los puntos fuertes en los que se sustentan el desarrollo de esos trabajos, ¿no? Podríamos decir que se dividen en tres aspectos, en tres áreas. La primera nos encontraríamos los estudios que basan todo su desarrollo y se fundamentan en el análisis de la discriminación de la mujer en los anuncios publicitarios en radio a través de la proyección de estereotipos, roles y, como no, a veces incluso haciendo mención a los arquetipos, esos originarios de los estereotipos y roles. Bien, las escalas similares a la escala Resco, ¿no? De estos trabajos que hacen referencias a la replicación de escalas similares y que se han utilizado bastante en el análisis y el estudio de la desigual representación de mujeres y hombres en la publicidad en general. Bien, para tocar otro de los aspectos, áreas en los que se fundan a veces estos estudios, que son las estrategias creativas. Estas son transversales a las anteriores. Algunos trabajos aparecen hibridadas, unidas, y hacen mención a esa ambientalidad, ¿no? Que construye, eh, digamos, el todo de un anuncio publicitario en radio, que vendría a ser dada por el uso de la voz, los tipos de voz, acentos, música, ruidos, tipos de guiones, y que obviamente dan ese escenario a la publicidad. Nos encontramos en todos estos estudios y en otros muchos más que no vamos a mencionar que, bueno, pues no hay estudios, trabajos que hablen de denigración como tal y sobre todo en contexto español. La denigración de la mujer en radio, la denigración como el efecto de un acto de denigrar, de manchar no el nombre, no es un concepto de deshonra, sino es un hecho de desgaste continuado hasta que llega a consumir la propia identidad, la propia esencia y la propia representación, una forma de consumirlo en un aspecto negativo, discriminatorio, dispar, inecuánime, que es el efecto de la denigración. En el contexto internacional hemos visto y estos y otros muchos trabajos. Esto no significa que no haya trabajos que no toquen la denigración, pero que nosotros no los hemos llegado a ver. Solo hemos podido ver como tal, como denigración como tal, el trabajo que se mencionaba en la anterior diapositiva de 1999, que habla sobre la denigración de la mujer en los anuncios publicitarios contexto Malawi. Contexto España son estos trabajos y otros muchos más que hablan realmente de la representación de la mujer en radio, pero que pasan de soslayo, no llegan a profundizar y no tocan en algunas veces pues el concepto, la conceptualización de la priorización. Nuestros objetivos, para ir rápidos,
se dividen en tres. El primero de ellos es conceptualizar la denigración como el efecto de las maneras de representar a las mujeres en los anuncios publicitarios, es decir, ese efecto que anteriormente he mencionado, negativo, peyorizante, deteriorante, que consume la identidad, la subjetividad, el poder, la capacidad que tiene simbólica y no solo simbólica, sino fáctica y política de las representaciones en los medios de comunicación, porque realmente son instrumentos, son tecnologías de género, es decir, construyen los otros géneros o las otras identidades de género. Eso lo veremos un poquito por encima posteriormente cuando hagamos mención a la conceptualización o el marco conceptual, a las teorías de Teresa de Lauretis, cuando menciona las tecnologías de género. Y obviamente el amplificador que supone el efecto performativo de esos mensajes publicitarios, ¿no? Que bueno, pues ahí hemos hecho mención a las teorías, a la teoría de Judith Butler, concretamente el hecho de la performatividad del género. Establecer una aproximación teórica a esta espiral de violencias, porque realmente lo que nos encontramos con el efecto de denigrar es una espiral de violencias acumulativas, acumulativas en tiempo, acumulativas en espacio y acumulativas en potencia, ¿no? Es decir, el hecho de representaciones continuadas que van potenciando un efecto negativo, van uniéndose a modo de micromosaicos, construyendo un imaginario general que, si cabe, va a hacer flaco favor al imaginario tradicional heredado, o mejor dicho, presente en el establishment patriarcal. Estructurar un patrón para medir los grados de denigración y enunciar las variables útiles en el análisis de los grados de denigración, que en este aspecto no hemos terminado de desarrollar, por lo tanto aquí presentaremos una mínima aproximación exploratoria. ¿Es necesario analizar la denigración como un efecto y una narrativa en sí? Sí. Aunque nos parezca muy obvio, este efecto pasa bastante desapercibido en un medio como en la radio, pasa muy desapercibido por acumulación y sobreinformación, pasa muy desapercibido por, digamos, por aspectos cotidianos, porque consideramos que muchos de los anuncios publicitarios en clave de humor, utilizando estrategias, ya no solo el humor, sino el sarcasmo, los tomamos como algo propio de nuestra cultura y no nos estamos dando cuenta que forman parte de una cadena continuada que a su vez degeneran en este efecto de la negatividad continuada y negatividad absoluta. Una, diríamos, mala fama que flaco favor va a hacer a las posibilidades de equiparación, equidad, igualdad y, como no, brindar oportunidades a crear nuevas identidades subversivas. Un imaginario social colectivo, es decir, es necesario por este imaginario social colectivo, sí, y analizarlo sobre todo en clave de coeducación y socialización. No solo a las generaciones venideras y presentes, sino a las más mayores que en ocasiones pueden reiterar estos patrones. Eso no significa que las presentes y las venideras no los vayan a reiterar. Obviamente aquí trabajamos en el concepto de imágenes mentales, imágenes sociales, imágenes comunicativas, representaciones, identidades y construcciones que conforman la subjetividad propia y común del ser mujeres. Obviamente haciendo un fuerte impacto en la representación, cómo se representa, cómo se instrumentaliza y cómo podemos trabajar para intentar construir una comunicación más paritaria. El marco conceptual, brevemente, hace referencia a esas dos teorías, o mejor dicho, a esas dos grandes teóricas del feminismo que hemos mencionado antes y sus postulados teóricos, algunos otros más que aquí no hemos mencionado, pero también hace referencia a otros aspectos, como veremos a continuación. El primero de ellos es la teoría de las 3Ds, que habla
de cómo la construcción social en un marco patriarcal se fundamenta, sobre todo a la hora de representar, construir e idealizar a la mujer, en tres ejes o vértices de un triángulo bastante peligroso que conduce a la vulneración de los sujetos y a la discriminación, como no, que es la diferencia, deriva en una desigualdad que se sustenta en la anterior, pero que dan paso a una tercera, que es la discriminación. Y esto sí que es peligroso a la hora de trabajar con mensajes comunes, públicos o incluso comerciales que van a calar hondo en nuestra forma de ver la vida, la realidad y la forma de identificar a los otros con esos mensajes. El efecto acumulativo o capas de cebolla, y también efecto matriosca. Capas de cebolla es ver las violencias, porque la infoxicación y esta denigración es una violencia más contra las mujeres en este caso, en otros casos contra otros colectivos sociales, a modo de macro a micro. Como una capa de cebolla, son más visibles las violencias más fuertes, son más visibles los anuncios publicitarios más evidentes, donde incluso se utiliza el discurso del insulto y la peyorización directa, la ridiculización, a ese núcleo que podrían estar constituido y representado por microviolencias de género y micromachismos. Micromachismos haciendo mención a la teoría que desarrolló o ese catálogo de elementos que construyen un machismo general que son propios de la vida común, cotidiana, que son tan comunes y tan cotidianos que los pasamos desapercibidos por costumbre cultural, costumbre social, hábito. Fueron estudiados por el psicólogo Bonino y que ahora mismo todo el mundo empezamos a utilizarlos o seguimos utilizándolos hasta pues agotarlos a veces. El efecto matrioska es prácticamente el mismo que las capas de cebolla, lo que pasa que aquí la evolución del macro al micro no es tan evidente y no es tan permeable. Tecnologías de género en Lauretis y performatividad en Butler, que esos aspectos los hemos tocado antes, no voy a incidir en ellos. Y luego ya pues la denigración como la acción o el efecto del conjunto de una especie de universo donde confluyen esos esas microcomunicaciones, macrocomunicaciones, representaciones que entre ellas van verificándose, van incrementándose, van amplificando, obviamente, la respuesta a una representación tan negativa que, bueno, pues viene a dar mala fama o denigrar la idea, el representar, el ser mujeres. Bien. Infoxicación, ¿no? La infoxicación que viene a ser la información tóxica, que es un acumulativo también. Y obviamente como acumulativo lo vamos a ir viendo en ese efecto matrioska y en ese efecto cebolla. Y que bueno, es una violencia más, es el resultado y el efecto en sí de la denigración. Por desgracia socializa y coeduca, como hemos visto antes, crea una conciencia general e individual y unas representaciones, continúa y perpetúa las desigualdades, estereotipos, arquetipos e ideales machistas heredados e incluso las construcciones propias o las más contemporáneas y que, bueno, resultan un hecho de discriminación donde incluye, pues hemos dicho, esas microviolencias de género o micromachismos, pero también incluye unas construcciones y unas narrativas, unos discursos bastante más ideológicos y políticos centrados en el marco del patriarcado y de la desigualdad entre hombres y mujeres. También mostrando la desigual representación de las mujeres en los espacios públicos y su arrinconamiento o su forma de expulsión hacia los privados y manteniendo la desigualdad del reparto de poderes.
refuerza todas las estrategias vistas desde algunas teorías feministas sobre ese triángulo, esos vértices de la diferencia, desigualdad y discriminación, y refuerza las estrategias e intenciones de vulnerabilidad y obviamente negatividad de lo que denominan otredades o denominamos otredades como aquellos otros que no son nosotros. En este caso hablamos del colectivo mujeres como el colectivo damnificado en el reparto de ese poder. Bien, una aproximación al patrón base para ir terminando. Repito que esa aproximación, por falta de tiempo y espacio aquí, vamos a hacer una mínima explicación de esas variables que se tienen en cuenta a la hora de analizar y discutir, obviamente, la intencionalidad de la multitud de anuncios publicitarios en radio que podemos percibir y que muchas veces no nos damos cuenta y no somos conscientes del mensaje, no subliminal, sino el mensaje del establishment de fondo, donde se perpetúan esas desigualdades de género. Aquí encontramos muchas más variables que estas, pero entre ellas las más importantes es el uso de la voz, los tipos de voz, la entonación, el acento en los guiones, las estrategias dentro de los guiones, el tiempo, pero el tiempo no como una unidad solo de medida, sino el tiempo en cuanto también al espacio entre uno y otro anuncio publicitario, el narrador, los tipos de narradores, los productos o el producto en sí, la música utilizada y así hasta terminar con las inclusiones del imaginario, tanto social colectivo contemporáneo como el tradicional. Bien, espero que más o menos les haya podido dejar claro la intencionalidad de este trabajo, que es continuar analizando esas estrategias, esos instrumentos que se perpetúan en la comunicación social de masas y que se perpetúan con una intencionalidad que es la de la discriminación y las construcciones negativas, por tanto políticas, ideológicas e identitarias del ser mujeres. Bien, con esto me despido. Muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberos confundido más. Y bueno, si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, pues no dudéis de escribirme un correo electrónico. Y bueno, os quiero saludar con mucho cariño, respeto y desearos que os cuidéis mucho. Gracias.